En la pasada emisión de la serie 2020 La Pandemia, Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, se refirió a los desafíos venideros para las naciones ante la pandemia. Se vienen pues tiempos nublados para nuestra región, pero me temo que lo peor está aún por venir. En los próximos meses navegaremos en aguas turbulentas y tiempos inciertos. Y ello demandará que nuestros líderes políticos, económicos y sociales tengan la capacidad y la empatía para hacer frente a esta grave pandemia de manera unida y solidaria, con mucha madurez y responsabilidad. Llegó el momento de dejar de lado los egoísmos y avanzar aceleradamente en lograr acuerdos que permitan dar respuestas a las crecientes demandas ciudadanas. En tanto, Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, comentó sobre la forma como han enfrentado la pandemia Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele. Sobre el Bolsonaro, yo creo que es realmente terrible, ha sido una negación total y para tratar de minimizarlo, y yo creo que esto ha sido muy irresponsable por su parte. Y ha tenido, es en parte explica lo que está pasando en Brasil. Las cifras que tú mencionaste al principio son realmente alarmantes. Yo creo que AMLO también ha sido básicamente tratando de negar la gravedad del problema también. Y yo creo que él está por lo menos empezando a tomar algunas medidas que reflejan su reconocimiento de lo que está pasando en México, pero es tarde, le demoró mucho, mientras que Bolsonaro creo que es mucho peor porque él no reconoce nada. En Bukele me preocupa mucho que él está aprovechando la crisis, la pandemia, para consolidar su poder. El rector de la Universidad de La Paz de Naciones Unidas, Francisco Rojas Aravena, comentó sobre la afectación a los sectores más vulnerables ante la situación económica que enfrentamos. Nos enfrentamos a una crisis económica de envergadura, particularmente para los sectores más vulnerabilizados. Y esto pone en riesgo particularmente la gobernabilidad. Adicionalmente, para algunos países, las remesas que han constituido en un elemento central han dejado de tener significación, porque cayeron de manera drástica para países como Haití, El Salvador o Honduras. Gabriel Negreto, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, hizo referencia a Bolivia y las restricciones a la libertad de expresión en estos tiempos de pandemia. Tenemos casos como el de Bolivia, donde también, ya teniendo una situación de deterioro democrático importante, decide aplicar medidas como restricción a la libertad de expresión en cuanto a difundir noticias que puedan poner en peligro la salud pública, por ejemplo, con críticas a la cuarentena. Esto es muy grave y valió la crítica de organismos de la sociedad civil y desde el punto de vista internacional al gobierno boliviano, que hizo que hace pocas semanas echara para atrás un decreto donde se incrementaban las penalidades para esta difusión de noticias que supuestamente podían poner en riesgo a la salud. Por su parte, Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, señaló la vulnerabilidad que ha registrado el sector salud históricamente en actos de corrupción. El sector salud es un sector donde en tiempos normales, sin emergencia, está determinado que se pierden por corrupción aproximadamente 500 billones de dólares por año. Imaginemos la combinación de emergencia, compras urgentes, más un sector problemático de por sí. Eso está resultando muy claro en esta emergencia y en los casos de corrupción que estamos viendo. Aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020, la pandemia.